Bienvenidos a nuestra segunda edición de tu programa y tu revista Pulso Global. El día de hoy tenemos a un rostro ya conocido y él es el doctor Jorge Cuéllar Montoya, quien nos acompañó esta ocasión a entrevistar a una mujer que ha sabido construir su camino con sensibilidad, liderazgo y una profunda conexión con sus raíces zacatecanas. Ella es ni más ni menos que la maestra Zaira Villagrana. Reconocida por su presencia profesional, Zaira es maestra en enfoques psicoterapéuticos, candidata a doctora en terapias humanísticas, licenciada en educación, fue secretaria de la mujer en Zacatecas. Tiene diplomados en diferentes áreas, tales cuales la prevención del delito, violencia familiar, derechos humanos, la construcción de paz, y todavía con una trayectoria en crecimiento a la fecha. Hola, nos encontramos en Pulso Global. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Zaira Ivonne Villagrana Escareño. Zaira, bienvenida a Pulso Global. Muchas gracias por tu tiempo, por nos dar la oportunidad de tener esta conversación y compartirla con el público. Muchas gracias, bienvenida. No, pues al contrario, Jorge, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor poder estar aquí con todas y todos ustedes, pero sobre todo, pues compartir, ¿no? Un poquito de lo que estamos haciendo. Y ahora sí que, pues muchas gracias. Yo quiero empezar, Zaira, pues muchos conocemos tu trayectoria, pero yo quiero que conozcamos a la Zaira de niña. ¿Cómo fue tu niñez? Platícanos dónde, eh, platícanos esa parte de tu vida que siempre es importante conocer. Bueno, pues ahora sí que de niña, híjole, pues desde chiquita, muy inquieta. Hiperactiva, yo creo que desde niña se me daba mucho la parte social. Algo que yo recuerdo mucho es que donde quiera que yo iba y donde quiera que me llevaban mis papás, pues era una niña que les caía bien, ¿no? Entonces, incluso es que pasaba algo interesante en la familia. Luego a mi mamá me pedían prestada, mis tías, y: "Oye, préstamela para llevarla aquí, llevarla acá", ¿no? Y y esa parte, es algo de lo que yo recuerdo, ¿no? Obviamente, también en el tema escolar, algo que también siempre me pasaba es que siempre le caía muy bien a las maestras y a los maestros, ¿no? De hecho, mi mamá siempre me decía que era muy barbera, dice: "Es que tú eres muy barbera", pero la realidad es que, pues, era parte de mi Es una entidad personalidad, ¿no? Sí, claro, inquieta, siempre, extrovertida, me imagino. sí, pero fíjate que sobre todo, pues era muy curiosa también. Entonces, Inquieta. sí, y bueno, también, con situaciones de dificultades, obviamente, tú sabes que los contextos sociales siempre repercuten en las familias, y pues mi familia, mi padre trabajador, mi madre, pues también maestra. Entonces, pues siempre hay que hacerlo para, pues, para solventar las necesidades de las hijas y los hijos, ¿no? En este caso, mis padres pues siempre muy dedicados también al trabajo, y en esa parte yo crecí también muy cercana a mi abuela materna, que es una mujer que, pues, aprendí mucho de ella, ¿no? Esta parte de la familia, esta parte del hogar, pero también una mujer muy brillante, muy inteligente, que admiro y quiero mucho, y con quien crecí, ¿no? Yo salía de la escuela, entonces, mm, pues yo estudiaba cerca de donde ella vivía, entonces yo iba a casa de ella y comía, o sea, realmente pasé gran parte del tiempo con ella. Con mi abuela, paterna, no tuve el gusto de conocerla, pero la mayoría de la familia con mi papá siempre han dicho que me parezco mucho a ella, ¿no? Físicamente, pero también una mujer muy sensible, mi abuela paterna. Y bueno, realmente también con dificultades familiares, eso también lo tengo que decir, ¿no? Este, en un entorno familiar, no tan fácil, con carencias también. Y obviamente teníamos lo necesario, ¿no? Pero yo siempre, desde niña, siempre quería más y quería todo. Entonces,
en ese interés, a veces mi papá me decía: "Zaira, tranquila, tranquila", ¿no? Y mi mamá siempre, me acuerdo que siempre decía: "No, nosotros somos millonarios", pero ella lo decía, yo cómo los papás nos cuentan las historias, ¿no? Claro, Ella, lo decía, él siempre decía que somos millonarios porque teníamos salud, ¿no? claro, Porque no porque teníamos claro. tuviéramos dinero. Pero mi papá, por otro lado, pues, era el que me aterrizaba, ¿no? A ver, Zaira, ubíquese. Pero siempre muy inquieta. Parte de mi primaria también, pues, yo muy amiguera también, muy amiguera, con las compañeras, compañeros. Algo me gustaron mucho las Barbies, querían todo de Barbie, el carro de Barbie, la casa de Barbie, o sea, El novio de Barbie. sí, el novio de Barbie, ¿Quién? el carro de Barbie, ¿no? O sea, es algo de lo que me gustaba, pues, cuando era niña. Pero también reconozco que a pesar de esa inquietud y todas esas cuestiones, me costaba también mucho, no me gustaba jugar a todo. Y yo tenía muy claro, esto sí me gusta, es de niña, ¿no? Y la otra, desde niña me gustaba dirigir. Platican mucho mis tías y mis papás que yo reunía a las primas, a mi hermana. Las organizabas, Sí, sí, pero organizabas los tenía, no, juegos. pero aparte tenía que decir como yo decía, o sea, si no, yo no jugaba. Entonces, desde niña yo creo que El liderazgo reflejado desde la niñez. sí, fíjate que mi padre yo creo que ha sido un gran líder. Yo Ujú. creo que ya lo traigo muy innato, ¿verdad? De herencia. Mi madre, pues también, con diferentes estilos, pero yo creo que eso me ha ayudado. Y bueno, en esta parte también de niña, ¿sabes qué? Yo de niña siempre caminé, yo andaba a todos lados con mi padre. Mi padre le gustaba mucho el deporte, el fútbol, entonces me llevaba al fútbol, yo me iba con él al fútbol, ya te imaginarás No me digas que le iba a la América. no, Ah, fíjate qué que no, bueno. no, no, no le iba a la América, pero él siempre, muy de los equipos de fútbol, entonces, nosotros como familia todos los domingos era ir al fútbol, o sea, era una tradición, ¿no? Que es algo que muchas familias lo A los hacen. mineros de Zacatecas. Hoy en día hay los mineros, en Los mineros. aquellos años todavía no estaban, pero a lo que voy es que muchas familias, su tradición es ir los domingos, ¿no? Los domingos al fútbol, ¿no? Porque juega el papá, porque juega el hermano, etcétera. Entonces, en esa parte, Jorge, pues mi niñez, te digo, pues con altas y bajas como todo, muy chiqueada también lo reconozco. Mi padre me chiqueaba muchísimo. ¿Cuántos hijos son en tu hogar? Fíjate que tengo un hermano, que es el mayor, un medio hermano, y luego otra media hermana. Yo después soy, La mayor. no, la pequeña de mi papá y mi mamá, valga Ah, la redundancia, y luego tengo otra media hermana más pequeña. Entonces, son 4. somos 4, así es. Y fallecieron 2 más pequeños también, entonces, pues éramos 6, ¿no? Quedamos Oye, ¿y tu abuelita cocinaba sabroso? riquísimo, o sea, yo creo que de las cosas Te que pregunto porque es bien típico que las abuelitas cocinen bien sabroso. mi abuela tenía la costumbre de siempre hacer bastante comida, ¿no? Para quien llegara, siempre llegara y tuviera que comer. Entonces, la verdad, hacía riquísimo. De hecho, yo aprendí de ella, se puede decir que a ella me enseñó a cocinar, ¿no? Entonces, yo crecí mucha parte de con ella, cercana, y pues ahí, ¿no? Algo que yo admiro mucho de ella es que ella y mi abuelo venían de una comunidad de Zacatecas. ¿De qué parte de Zacatecas? Fíjate que mi abuelo es del municipio de Pánfilo Natera, Ujú. originario, y mi abuela del municipio de Morelos. Pero pues ya se casan, viven en el municipio de Pánfilo y pues mi abuelo se dedicaba al campo, ¿no? Pero mi abuela literal le dijo a mi abuelo, o sea, ella quería que todos sus hijos estudiaran. Entonces le dijo, o nos vamos a la ciudad o te quedas. Eso. O Sí. sea, porque imagínate en aquellos años, ¿no? O sea, donde las mujeres todavía no tenían ni voz ni voto, el que ella se plantara y pues lo logró, ¿no? Lo logró que la mayoría de sus hijos hicieran una carrera, ¿no? A pesar de las dificultades. Entonces, pues crecí ahí, en ese núcleo, y fíjate que te quiero compartir algo de la adolescencia, bueno, de la secundaria, ¿no? Desde que estaba en la secundaria, pues también, es que eso como que ya lo traía tanto en Sí. la sangre que no lo puedo quitar, Jorge. Desde que estaba en la secundaria también organizaba a los compañeros, que si la jefa de grupo, que si
Me tocó también participar en estos certámenes de candidatas en la secundaria, ¿no? Que luego las chicas eso nos encanta, ¿no? La parte de también fui presidenta de la sociedad de alumnos en la secundaria. ¿En qué secundaria? Fíjate que yo estudié en la secundaria técnica número 1 en Zacatecas, es una secundaria muy céntrica que siempre que ha tenido mucha afluencia. Y bueno, pues ahí, hacía también de las mías, ¿no? Ahí andaba organizando que a los compañeros, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la organización se me ha dado siempre, ¿verdad? Pero Y me imagino que en la prepa siguió igual. fíjate que en la prepa fue un cambio y una transición diferente. Creo que un poquito más complicado porque, pues, venía de una dinámica muy muy importante, pero cuando yo estaba en la preparatoria hubo varios factores que influyeron, ¿no? Y que esa parte fue muy diferente, que un factor importante fue que mi abuela empezó a enfermar. Entonces, yo recuerdo que yo salía de la prepa y yo iba a casa de ella. Y me acuerdo que ahora me tocaba Acompañarla. sí, pero ¿sabes qué? Ahora me tocaba hacerle la comida. Mis tías y mis tíos Qué privilegio. se turnaban, ¿no? Se turnaban para Sí. cuidarla. Entonces, cuando le tocaba a mi mamá, pues mi mamá salía más tarde, yo salía a la 1 de la tarde, y a mí me tocaba ir a cocinarle, y porque, pues, tú sabes que ellos tenían muy establecidas sus comidas, ¿no? Y Claro. me acuerdo algo mucho que le gustaba mucho cómo me quedaba el arroz, ¿verdad? Hoy en día creo que ya no me sale igual, pero le gustaba mucho, me decía que me quedaba muy bien el arroz, ¿no? Entonces Pero qué regalo tuviste de haber tenido esa oportunidad de, sí. de corresponderle. Sí, fíjate que, lo hacía con mucho gusto y, pues, obviamente ella empezó a enfermar, cada vez era más complicado. Otra situación que pasó cuando yo estaba en preparatoria es que mis papás se separan. Fue una situación muy difícil para la familia, pero Claro. para mí fue también muy fuerte porque, imagínate, o sea, yo andaba para todos con mi papá, ¿no? Y arriba abajo. Yo platicaba con él, o sea, mis conversaciones eran más con él que con mi mamá, ¿no? Con mi mamá también, pero realmente yo tenía un vínculo muy fuerte con mi padre, ¿no? Entonces se separan y así como que, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Ahora qué hago? Entonces, todo este tipo de situaciones que viví en la preparatoria, pues obviamente me dispersaron, ¿no? Me dispersaron y me cambió, ¿no? Me cambió la vida. Después, conozco al papá de mis hijos y pues bueno, soy madre muy joven. Yo estaba en tercer o cuarto semestre de preparatoria y llegó y bueno, más bien ya venía mi hija Evelyn, ¿no? Faltaba un año para terminar la preparatoria y en ese lapso, cuando yo estoy embarazada de mi hija, muere mi abuela. Entonces fue una situación Mm. difícil, complicada, y que, ¿sabes qué? En aquellos años, para empezar, yo no identificaba qué sentía, ¿no? Después de que no identificaba qué sentía, pues mucho menos qué me pasaba, ¿no? Y por otro lado, no sabía quién decírselo. O sea, porque obviamente este tipo de situaciones, pues mueven la dinámica familiar, ¿no? Entonces yo no entendía qué me pasaba, pues obviamente yo creo que sobrevivía, ¿no? Andaba. Y pues ya después nace mi hija Evelyn, que me cambió la vida, obviamente, en el sentido de que, pues bueno, llegó una responsabilidad, ¿no? Llegó una responsabilidad que no ha sido fácil, pero que, bueno, pues obviamente había que afrontarla, ¿no? Entonces fui mamá joven y ya sabes, las tradiciones familiares. Mi madre y la mamá del papá de mis hijos me decían que Evelyn nace en el mes de agosto y en agosto, si tú recordarás, empiezan los semestres. Me acuerdo que me dijeron, no, pues no estudies un año para que te quedes a cuidar a la niña, ¿verdad? Ujú. Y yo, ay, pues sí, ¿verdad? Que porque estaba chiquita, estas tradiciones, culturales, familiares que a veces nos imponen, ¿no? Entonces, pues bueno, hago una pausa porque, este, para cuidar a mi hija un año, ya después de que la cuido y todo, retomo para terminar la prepa
Y en eso, cuando yo voy a retomar la prepa, estaba otra vez embarazada de mi hijo Daniel. Y dije: "No, es que ya no puedo esperar ni otro año o 2, ¿verdad?". O sea, entonces yo iba, pues sí, yo iba a preparatoria embarazada. Otra de las cuestiones que atravesé es que, pues, cuando yo me caso, pues, ahora sí que Dios la ayude, ¿verdad? Dios la ayude, Dios la bendiga. Y, pues, yo tenía que buscar la manera de solventar mis estudios, porque a mí ya no me daba, ¿no? Sí, también reconozco la mamá del papá de mis hijos, o sea, una extraordinaria mujer. Ella me ayudó muchísimo porque yo iba a la escuela y ella me los cuidaba, ¿no? Porque fíjate que yo en aquellos años, hoy en día ya avanzado y eso me da mucho gusto, no había guarderías para las hijas de los estudiantes, ¿no? Entonces, hoy en día hay pocas, pero ya hay, ¿no? Entonces, yo en mí, yo decía: "No, yo voy a seguir estudiando, yo voy a seguir estudiando". Entonces, pues así me voy otra vez a la prepa embarazada ahora de Daniel. Y yo cuando termino mi prepa, pues ya llevaba a mi hija Evelyn, ya caminando, y a Daniel de 6 meses, ¿no? De brazos. Entonces, pues prácticamente para mí fue un gran logro haber, terminado de la preparatoria, imagínate. Algo que en la cotidianidad es como normal, ¿no? De un joven, pero para mí fue un gran logro, porque tenía que ser mamá, tenía que estudiar, pues, cubrir estos roles que históricamente a las mujeres nos han asignado, ¿no? Entonces, y que bueno, y que por circunstancias de la vida ya estaba ahí, ¿no? Que atender la casa. Sí, claro, claro, o sea, ¿sabes qué? El tema de los hijos es algo muy absorbente, o sea, siempre chiquitos, medianos y grandes. Entonces, yo creo que con eso, es mucho, ¿no? Es mucho, te absorbe tiempo, energía, y más que son bebés, ¿no? Entonces, Aprecio mucho que nos compartas esto porque seguramente muchas jóvenes que nos escuchen se verán reflejadas en una circunstancia como la viviste tú y qué bueno porque eh, esto es un ejemplo de que se puede salir adelante a pesar de las adversidades, como te tocó a ti y ahora pues, realizarte como una profesional, como una mujer, como una activista social que ha hecho un trabajo pues yo creo que muy interesante y muy importante, que también quiero que nos platiques esa parte tuya de tu activismo que has tenido, pues dando pláticas, dando, a través de las diferentes organizaciones. Platícanos esa etapa porque me parece también muy importante antes de entrar a la etapa de funcionaria pública. sí, fíjate que precisamente, pues yo termino la preparatoria y ¿sabes qué? Yo siempre quise estudiar ciencias de la comunicación, pero en Zacatecas, pues en aquellos años, pues no existía esa carrera, ¿no? Por X o Y, pues ya después fui mamá, entonces pues quería estudiar economía. Y te digo que ya es cuando nace mi hijo, entonces era más complicado porque los dos estaban muy pequeños. Y bueno, entonces tuve que hacer otra pausa, Jorge, otra pausa porque, mm, pues, estaban muy pequeños y había que cuidarlos, ¿no? Entonces, ya después tuve que entrar a la vida laboral. Fíjate que yo empiezo a trabajar, o sea, yo creo que, desde chiquilla, ¿no? Desde chiquilla, mediana y grande, inquieta. Yo pensaba ¿dónde puedo trabajar si no tengo quien me cuide mis hijos? Y, pues, mucho menos tengo para pagar, ¿no? Lo que le pasa a muchas mujeres. Sí. Entonces, yo pensé en mí, dije: "No, ya sé, tengo que trabajar en una guardería, porque así en una guardería, pues, no voy a necesitar que nadie me los cuide, yo me los llevo conmigo", ¿eh? Pues, me puse a buscar un trabajo en una guardería, Jorge, porque imagínate, tenía acabada la prepa, ¿tú crees que en ese entonces, Sí. pues, no podía tener el trabajo que yo quisiera, no? Entonces, encuentro trabajo en la guardería, para mí era lo máximo porque me dieran trabajo. Entonces, logro el trabajo, duro ahí algunos años, mientras que mis hijos están en la guardería, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo andaba buscando trabajar, de modo que pudiese desarrollarme, pero que también pudiese, tener a mis hijos, ¿no? Sí. Esa parte. Entonces, justamente cuando estoy en la guardería, se abre la oportunidad, porque en aquellos años tampoco había las carreras semiescolarizadas, y, se abre la carrera semiescolarizada para docente, De la UPN. sí, de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces dije: "De aquí soy". De ahí soy, empiezo a estudiar, entonces yo entre semana trabajaba Ujú. y el fin de semana iba a la escuela, en la tarde, pues, era mamá, hacía tareas, ¿no? Infinidad de cosas,
Y bueno, con mucho esfuerzo logré terminar mi carrera de licenciada en educación, que aparte de que toda la familia con mi mamá somos maestros, pero venimos de maestras y maestros, pues me enorgullece, ¿no? Porque pude. Yo siempre les agradezco a los maestros y maestras de la universidad, que gracias a ellos y gracias a ese espacio de semiescolarizado, pues yo soy quien soy hoy, ¿no? Entonces yo lo agradezco mucho. Entonces ya te imaginarás, en aquellos años era lo máximo, ¿no? Después de eso, ya mis hijos pues iban creciendo, también íbamos creciendo todos, ¿no? Entonces dije, a ver, ahora pues ya van a salir de la guardería y ahora cómo lo voy a hacer. Que la verdad también la reitero, la mamá del papá de mis hijos siempre con mucha disposición, nada más que pues tú sabes, ¿no? Nos casamos muy jóvenes, entonces pues luego era complicado. Entonces yo quería lograr no tener que depender, ¿no? Entonces empiezo a trabajar en un colegio particular como maestra mientras yo estaba estudiando, me dan la oportunidad, que fue también una gran escuela, Jorge, porque hay mucha disciplina, hay mucha visión y la verdad me enseñaron mucho a trabajar, ¿no? Desde la parte pedagógica, desde la práctica y obviamente lo que iba estudiando desde la parte teórica, pero entonces también ya me llevaba a mis hijos. Ahora me los llevaba a la primaria, ¿no? Entonces ya nos íbamos todos juntos, etcétera. Termino la licenciatura. En aquellos años lo máximo, imagínate, lo máximo para mí era tener una plaza en Secretaría de Educación, ¿no? O sea, era como que guau, ¿no? O sea, los maestros es Sí, lo claro. que aspiramos, ¿no? Entonces, pues también fue prepararme para poder participar, entrar y todo. Lo logro, pues olvídate, me sentía soñada, ¿no? Entonces, después de que estoy estudiando la licenciatura, tuve, pues, todo el tiempo, ¿no? Y termino mi carrera, logro una plaza, ¿no? Pues, olvídate, me sentía, vuelta loca. Y enseguida yo veo la necesidad de seguir estudiando, ¿no? Seguir especializándome. Siempre me ha gustado también mucho estudiar, me ha gustado mucho estudiar y mucho leer, ¿verdad? Entonces, en este inter conozco precisamente esta propuesta de la parte psicoterapéutica y llego, no, o sea, me enamoré. Me enamoré y algo que yo quiero decir, Jorge, que mi práctica docente cambió a partir de. Obviamente ya trae uno una formación, lo desarrollas, pero esa parte me enseñó a ver más la parte humana. eh, no, quedé fascinada, enamorada y sobre todo que yo digo, yo toda la vida inquieta, sin que nos enseñaron esta parte de la educación emocional, esta parte de la salud mental, esta parte de expresar, de sentir, porque, o sea, olvídate. Y has trabajado mucho en ese tema, ¿no? Sobre todo con los Sí, jóvenes, ¿no? Porque desafortunadamente tenemos una alta incidencia de problemas de ese tipo en los jóvenes. sí. Lamentablemente, suicidios de jóvenes, una cosa. Fíjate que tanto en jóvenes como en niños y ahora sí que en mujeres, ¿no? Es fundamental, precisamente en mi práctica docente, cuando empiezo toda esta parte, entonces empiezo a entender y a comprender más la importancia de la cultura de paz, la importancia de estar bien, la importancia de la tranquilidad, la importancia de generar mejores entornos, de convivencia, de todo, ¿no? El respeto, tú sabes que también un tema delicado es el tema del bullying en las escuelas. Entonces empiezo a trabajar mucho eso con mis alumnas, mis alumnos. Fíjate que tenía una suerte porque siempre me tocaban los grupos que nadie quería y los más difíciles, ¿no? Entonces, pues no, siempre llegaba y ahí ordenaba, ¿no? Y bueno, no te digo que soy la más brillante, pero algo que siempre tengo es que siempre le pongo el corazón, ¿no? Que me apasiono en lo que hago, ¿no? Y en donde esté. Y esa parte me lleva, te digo, me lleva al tema de la maestría, después al tema del doctorado, o sea, yo qué tan fascinada que me paso al doctorado, empiezo a hacer diplomados, todo el tema de convivencia escolar, reteo, cultura de paz, y empiezo a desarrollar también en Zacatecas, yo soy yo creo que a veces uno dice que no es creativo, pero la verdad es que a uno a veces le sobra la creatividad, ¿no? Entonces, en esta creatividad empiezo a plasmar, a diseñar proyectos de cultura de paz, ¿no? Relacionados y vinculados con el bienestar emocional, ¿no? Y la educación emocional. Entonces, no, pues yo rápido me puse a diseñar. En ese entonces, fíjate que empezaba antes del 2018, cuando la campaña del presidente Andrés Manuel, no sé si recordarás que él empezó a hacer foros de educación, ¿no?
Sí, Yo rápido, me gustaba mucho participar en en los temas académicos, entonces rápido hice mi propuesta, ¿verdad? Para proponer en el tema de educación, la cultura de paz, que obviamente es un tema que ha estado, ¿no? Pero, pues de diferentes enfoques, pero aparte yo quería hacer mi propuesta, Jorge. claro. Entonces, hice mi propuesta, fíjate que fue bien padre porque cuando es el foro, en estos foros, pues no todos mandábamos nuestras propuestas, pero no todos participábamos en la plenaria porque pues era el tiempo muy corto, entonces era como tómbola y a ver, le toca, ¿verdad? Entonces en la mesa que yo me siento, ¿qué crees que no? Pero déjate platico. En la mesa que me siento, los compañeros empezamos, pues ¿qué tú tema traes? ¿Tú qué tema traes? Y ya pues todos el tema de enseñanza, aprendizaje, aprendizaje de las matemáticas, todos los temas, ¿no? Académicos. Y entonces cuando me preguntan a mí, no, yo traigo este tema de cultura de paz y bla, entonces así como que me vieron como que, ¿y esta qué, verdad? Entonces me dicen, no, ¿sabe qué? Si a alguien de nuestra mesa le toca, le vamos a ceder nuestro turno, porque usted trae algo diferente. Dice, todos traen lo mismo, todos traemos lo mismo, de siempre. Yo les dije, no, ¿cómo creen? Pues es que es una oportunidad, ¿no? Para ustedes. No, no, pues así que, pues a la hora que empieza, que le toca a uno de la mesa, Jorge. Y me dice, tenga maestra. Y yo, no, 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 ¿cómo cree? Pásele. No, no, tenga. Le dije, no sé sí, ¿qué usted pasa? Pues me tocó la fortuna de pasar pues a la plenaria, ¿no? Y exponer mi propuesta, que ya ves que son muy breves porque el tiempo es muy corto, ¿no? Sí. Pero tuve esa experiencia yo siempre considero que podemos aportar desde donde estemos y hacer desde donde estemos. Entonces siempre lo he hecho, porque desde donde estoy. Tuve la experiencia muy padre de proponer y todo, y ya, pues yo digo, yo hago lo que me toca, ¿no? Independientemente de los demás, pongo mi granito de arena. Después, precisamente yo trabajaba en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, Ajá. y le digo al supervisor, oiga, ¿qué le parece? Le tengo una propuesta de un proyecto, etcétera, de cultura de paz, chalalala. Y yo creo que siempre me han visto como que, o sea, sí, la verdad, entonces, se lo planteo y él como que sí, me dice: "Sí, hay que hacerlo", ¿verdad? Pero él me dijo ya después, dijo: "Maestra, yo no creí que fuera a tener éxito su proyecto". Ya cuando después que ya acabamos. Entonces, yo le dije: "Mire, le hago una Cal- calendarización, de las actividades, etcétera". Para esto yo le solicito que podamos tener una mañana de trabajo, Jorge, con las y los maestros de toda la zona escolar. Pertenecen 7 escuelas a la zona escolar. Y, dice: "Pues hay que gestionarlo con la jefa de región y con la jefa de sector". Muy bien, pues ya, lo gestionan y todo. Dicen que sí, y era muy complicado en ese entonces, Jorge, pero lo logramos, ¿no? Entonces, ya arrancamos, era un proyecto por 6 meses, ¿no? Una vez al mes teníamos una sesión, entonces, siempre he contado con grandes amigas y amigos, Jorge, que me ayudan a mis locuras, ¿no? Entonces, llevaba yo a las escuelas precisamente temas relacionados a la salud emocional, al tema de resolución de conflictos, al autoconocimiento, porque en ese entonces empezó la reforma que venía lo de Peña Nieto, y que venía mucho lo de habilidades socioemocionales. Entonces, los maestros, aparte de que fue un golpe muy fuerte para los maestros la reforma de Peña Nieto, venía a enseñar todas estas habilidades. Entonces yo decía, ¿cómo el maestro va a enseñar estas habilidades si no las tiene? Claro. O sea, no podemos enseñar lo que no tenemos. Zaira, ¿tú crees que esas experiencias te llevaron a la Secretaría de la Mujer? Sí, claro, claro, claro. Platícanos cómo fue tu experiencia como titular de una secretaría pues tan importante y tan necesaria y tan olvidada por mucho tiempo, porque las secretarías de la mujer son recientes en el país. Sí. Seguramente en Zacatecas igual, ¿no? Hay mucho antecedente. Ujú. Por ejemplo, en Nuevo León, Secretaría de la Mujer hay hasta muy recientemente. Había un Instituto de la Mujer y ha habido Sí, esfuerzos. claro. ¿Cómo fue tu experiencia? Platícanos. Fíjate que en el caso de Zacatecas, Jorge, siempre ha sido un estado que ha sido punta de lanza, a pesar de las adversidades, en temas de género. La verdad es que la sociedad civil que hay en Zacatecas siempre están muy atentas, entonces Zacatecas sí fue de los primeros estados que contó con Secretaría de las Mujeres. Según recuerdo, fue aproximadamente a partir del 2010, 2012, en ese lapso, Ujú. que se hace el cambio a Secretaría de las Mujeres, entonces fue de los primeros estados que realizó esta acción
y que aparte de que realizó esta acción Jorge, la verdad es que la propuesta, ahora sí que como secretaría, desde organigrama, estructura, la verdad es que está muy, muy completa, muy interesante. Obviamente hay áreas siempre que mejorar, pero la verdad es que ha sido un gran trabajo de la sociedad civil, ¿no? De Mm. siempre impulsar y obviamente también del interés y de la voluntad de quienes dirigen, ¿no? Y en este inter, pues sí, Jorge, me tocó estar a cargo de la Secretaría de las Mujeres y una experiencia muy, muy satisfactoria, obviamente también muy sensible, Jorge. Tú sabes que los altos índices de violencia prevalecen hacia las mujeres, ¿no? Entonces, pues también nos tocaban estar y ver casos muy sensibles, pero también nos gustó mucho algo que impulsé mucho y fíjate que impulsé mucho el tema del empoderamiento económico. Empezamos a hacer algunas ferias, aparte de ferias, caravanas, todo el tema de empoderamiento, esto con la manera de potencializar y visibilizar lo que las mujeres hacen en Zacatecas, ¿no? Y que es un talento extraordinario y que hay cosas que tú ni te imaginabas, ¿no? Y que cada región tiene sus particularidades, ¿no? El semidesierto tiene sus especificaciones, las mujeres tienen su visión, ahora sí que los cañones tienen otra visión y que realmente hay una gran oportunidad para las mujeres, ¿no? Y en esta parte, pues, era precisamente el objetivo principal impulsar, ¿no? La autonomía económica de las mujeres. Era un proceso para, al final de cuentas, concluirlo en llegar a la parte formal, ¿no? Que es algo que es necesario, sobre todo en las mujeres, por las oportunidades, ¿no? Y las dificultades y las brechas de género. Y por otro lado, pues otro de los grandes logros, la Secretaría contaba con el banco de datos. Ahora sí que el tema de violencia, lamentablemente, pero, ahora sí que fue un ejemplo el banco de datos. Cuando yo llego lo innovamos, lo renovamos, pues ahora sí que lo mejoramos, ¿no? Y eso, pues, nos dio una plataforma para que a nivel nacional ahora sí que se compartiera como una de las buenas prácticas. También en el tema del programa de igualdad sustantiva, pues, empezamos a trabajar lo que es el sistema de cuidados, que es un tema que trae muy fuerte la presidenta de la República, la doctora Claudia, pero que nosotros desde entonces empezamos ya pues sí, ahora sí que a sembrar la semillita, ¿no? Que también fue algo de las acciones que realizamos y que siempre nuestro objetivo principal era obviamente que las mujeres se beneficiaran, que las mujeres estuvieran mejor, pero que también Zacatecas pues se siguiera siendo un referente, ¿no? En la agenda de género, en la agenda de igualdad sustantiva. Entonces, sí, trabajábamos mucho. Este contacto con las mujeres, pues extraordinario, Jorge. También algo de lo que llevé mucho fue el tema de cultura de paz. Yo considero que si una mujer está bien, su familia va a estar bien y sus hijos van a estar mucho mejor, pero se ve reflejado en la Y la sociedad. parte del empoderamiento económico, porque ese es un factor que muchas veces provoca que a veces la mujer tiene que quedarse en un hogar Claro, donde ya no funciona, ¿no? Donde hay violencia y a veces por necesidad económica tiene que resistir. sí. Y además es importante en el caso de las madres que son jefas de familia. Y es tu caso, a mí me gustaría que nos platicaras, sí, 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 claro. sí. Te lo digo porque así como tú has salido adelante, puedes ser un buen ejemplo para muchas personas que se encuentran en esta circunstancia y en nuestro país hay un Sí. alto índice. Fi Entonces, ¿cómo es tu experiencia? Si nos la compartes. Híjole, pues obviamente no ha sido fácil, Jorge, porque así como te comentaba, me casé muy joven, pero así como me casé, pues me divorcié, ¿verdad? Y me ha tocado, pues prácticamente sacar adelante a mis hijas, a mi hija y a mi hijo. Y en todos los aspectos, ¿no? Desde la parte económica, desde la parte emocional, desde la parte de todas sus necesidades. Entonces, eso me ha llevado a yo tener que trabajar mucho más, pues, para poderles dar, otras oportunidades, ¿no, Jorge? Y algo que yo creo que falta mucho por hacer en esa área, obviamente, ya está, por ley la parte de la pensión alimenticia. El otro día platicaba con mis hijos, fíjate, comentábamos estos temas de las pensiones, etcétera. Y, yo les digo que aparte de cómo se debe
de exigir o de, lamentablemente que se tenga que exigir, ¿no? La parte de una pensión alimenticia económica para los hijos se debe de exigir la parte de la convivencia, Jorge, porque muchas veces los padres que se divorcian, pues el padre mayoritariamente es quien se olvida de los hijos, ¿no? Y eso, aparte de que como mujer se me cargó, se me triplicó las responsabilidades, no tenemos ese espacio para descansar, no tenemos ese espacio para nosotros. Entonces, ha sido muy complicado porque hay que trabajar, hay que ser mamá, hay que hacer un esfuerzo por tener un espacio para mí, ¿no? De descanso, de ejercicio, de lo que tú quieras, pero sobre todo también que en este inter tú sabes que hay muchos hombres que muchas veces ni la pensión dan, ¿no? Ahora, que también otro tema, o sea, que es algo que me pasó a mí, obviamente con mucho esfuerzo, pues logramos que diera una pensión, pero la verdad es una pensión mínima, o sea, y que la verdad, pues te digo, hasta te ríes, ¿no? Y que eso le pasa a muchas mujeres, ¿no? Yo les decía, ¿por qué? Platicaba con mis hijos esta parte, yo decía, ¿por qué el hombre que te da el 35, 15, 20%, ¿no? ¿Por qué el hombre dice, pues no, pues nada más el 35%? ¿Y por qué las mujeres sí nos tenemos que esforzar por tener que dar todo lo demás? El O sea, 75. porque los hijos no, con eso no es suficiente, ¿no? Entonces, ahí No, y todavía agrégale por hacer. muchos que hacen trampa. Ah, claro, claro, Eh, todos los que hacen trampa. Entonces, lo que yo les decía es que no hay una igualdad, porque entonces, yo decía, se tendría que reformar, ese es mi punto de vista, para que los gastos y necesidades fueran 50 y 50, pues que ese es tu sueldo, pues ese es tu problema, o sea, búscale, ¿no? Porque las mujeres sí le buscamos, Jorge, o sea, Sí, imagínate que yo me hubiera quedado con mi primer sueldo, pues no, o sea, pues no, ni yo creo que ni de, que lo agradezco, pero yo creo que ni de comer les daba, ¿no? Entonces, yo siempre en esa parte, hay muchas mujeres, Jorge, que muchas veces no quieren demandar tampoco porque eso es otra cosa, o sea, mucha burocracia, trámites muy largos, desgastantes, y para que lo te dan 3 pesos, ¿no? O sea, y luego de la nada, pues ya no te dan, ¿no? O sea, entonces ahí todavía hay mucho por hacer, pero como madre no ha sido fácil, nada fácil, te digo. De entrada he tenido que trabajar 3 veces más, ¿no? O sea, siempre buscando la manera de, pues, de generar más, ¿no? oye, después de todas estas etapas que hemos platicado, eh, ya en los tiempos que estamos, en donde se avecinan elecciones el año que entra, eres un perfil que ha sido mencionado insistentemente para contender en las próximas elecciones en el 2027. ¿Cómo ves a Zacatecas? ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Cómo te sientes tú para contender? Bueno, pues primeramente es un gran reto para mí, pero también es un honor y sobre todo que es necesario y urgente que en Zacatecas se dé un giro a la vida pública, pero también a los liderazgos, ¿no? Es tiempo de renovar, ahora sí que quienes siempre han estado inmersos, y es indispensable que en Zacatecas surja un desarrollo económico que detone, ¿no? Que detone una mejor economía y mejores condiciones para nuestras familias. Pero también, Jorge, acuérdate, y eso yo lo llevo en mí tatuado, la presidenta lo ha dicho, las mujeres hoy en día podemos ser lo que queramos ser y bueno, pues, agradecida con la oportunidad, con mucho entusiasmo, mucho ánimo de este reto y pues bueno, aquí echándole muchas ganas y siempre con enfocados y enfocadas. Muy bien, Zaira, qué bueno. Tú lo has demostrado a través de tu trayectoria. Zacatecas es un estado que tiene mucho rezago. Sí, lamentablemente. Eso representa un reto mayor. Sí, pero ¿sabes qué? También, a pesar de que tiene mucho rezago, tiene muchas áreas de oportunidad, tiene Claro. mucha riqueza, tiene mucha cultura, la gente, una gente preciosa, una gente trabajadora. Entonces, así como ahora sí hay, pues hay de todo, ¿no? Pero yo creo que es importante que Zacatecas tome otro rumbo, tome otro giro, que llegue una clase política diferente, con más ganas de servir, con más ganas de hacer por el Estado, pero sobre todo quererlo mucho, ¿no? Fíjate que coincido mucho con esa idea que tienes. Sin duda que tiene un gran potencial. Pero actualmente, ¿qué le duele más a Zacatecas? Híjole, yo creo que algo que duele mucho a Zacatecas es el abandono. O sea,
Ha estado abandonado, ha sido abandonado por los gobiernos, lo tengo que decir. Yo creo que el primer paso para poder solucionar las problemáticas es aceptar la realidad. La indiferencia, la corrupción han dañado mucho al Estado, ¿no? Han dañado mucho al Estado, entonces yo creo que eso la gente siempre obviamente lo ha visto, ¿no? Pero en este tema de las redes sociales, hoy en día que ya estamos más conectados, más comunicados, pues la gente está muy atenta. Aparte de que está atenta, la gente de Zacatecas, tenemos gente muy talentosa, muy brillante, con mucha capacidad, mucho artista, gente con mucho potencial, ¿no? Entonces, pues la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, ahí Me tenemos. llama la atención en la parte de desarrollo económico, porque otros estados cercanos, por ejemplo, Aguascalientes, con la Nissan, San Luis Potosí con la Mercedes, creo, con la Claro. General Motors, Guanajuato, que ha tenido un desarrollo impresionante, Querétaro, y Zacatecas como que se ha quedado rezagado. ¿A qué Es crees que se deba? ¿A la No, pues corrupción? obviamente es tema de corrupción, ¿no? Sí, Es ¿verdad? tema de corrupción, es tema de indiferencia, es tema de no querer a Zacatecas, de querer llegar a servirse y no llegar a servir. Pero aparte, Jorge, el tema económico es muy importante que tú mencionas. En esta parte del abandono y de lo que le duele a la gente, la generación de empleos cada vez está a la baja. Imagínate una familia que se queda sin empleo, el estrés, la desesperación de no tener Angustia. para solventarlo, ¿no? Entonces, y que no hay oportunidades, por un lado. Entonces, algo primordial que Zacatecas, aparte de que somos número uno a nivel nacional en producción de frijol. No puede ser posible que las y los campesinos, pues estén siendo ahora sí que robados, ¿no? En esta parte del coyotaje, ¿no? Que es un vicio que también tiene muchísimos años y que nadie lo ha parado. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible, Jorge. Por un lado, por otro lado, pues el tema de la minería. El tema de la producción de chile también, el turismo, o sea, Zacatecas tiene ahora sí que una historia, tenemos una historia Claro. extraordinaria, recintos hermosos que se pueden destacar, que se pueden resaltar, pero que lamentablemente por falta de visión, por falta de sensibilidad y por falta de amor a Zacatecas, nos hemos quedado estancados. A mí algo que me agrada mucho y que reconozco mucho es su desarrollo cultural, que eso sí es de mucho tiempo y eso sí mucho más avanzados que muchos estados. Yo creo que es de los estados que más avance tienen en la parte de la cultura. Sí, Jorge, pero Los lamentablemente festivales que tienen, los artistas. Lamentablemente está abandonado. O sea, está abandonado. Hace tiempo platicando con el director de Historia, Ciudad de México, me decía, Zacatecas es hermoso, o sea, No, y las es ciudades de no, claro. Zacatecas es bellísimo. ¿Y sabes qué? Tenemos nuestros pueblos mágicos, o sea, que hay mucho que exprimirle, ¿no? Mucho que detonar, pero Falta lamentablemente, difusión, ¿no? fíjate que hace falta una muy buena planeación, ahora sí que, con una visión, ¿no? Una visión en grande, no una visión, pues, Corta. pequeña, ¿no? Y con una visión realmente de detonar el desarrollo económico, el tema cultural, el tema turístico, pero, pues, en el tema del campo también, ¿no? Entonces, hace falta una muy buena planeación, una buena estrategia a corto, mediano y largo plazo. Zaira, pues el tiempo siempre es implacable y yo tengo contento de conversar contigo Gracias, Jorge. siempre, pero voy a pasar ahora a unas preguntas Ujú. muy Claro. concretas Muy bien, y para tus respuestas también, ¿no? muy bien, me parece Bueno, perfecto. si yo te digo Zacatecas, Pues es mi vida, adoro y amo Zacatecas, lo tengo en la sangre, lo tengo en la piel, lo tengo en el corazón. nepotismo, Uf, eso se tiene que eliminar y en Zacatecas, pues es urgente que se elimine el nepotismo y que se apoye esta propuesta de nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. corrupción, Nos ha acabado a nuestro estado de Zacatecas, no la comparto. Hace mucho, mucho, mucho trabajo por hacer, pero necesitamos acabar, erradicar y sobre todo eliminar de Zacatecas la corrupción. no reelección, No, 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 claro que tampoco, Jorge. O sea, si ya se tuvo un periodo de trabajo y no se logró,
ya no hiciste nada, ¿no? Entonces, es la oportunidad, tómala o déjala. Entonces, tenemos que lograr quitar esas reelecciones urgentemente también. Eliminación del fuero. Ay, por supuesto, porque eso es necesario, indispensable y urgente Es en obsoleto Zacatecas. además, ¿no? Claro, ya, ¿no? Sí, ya era de La otra época. época, ¿no? Te quiero preguntar a qué políticos, hombre o mujer, o hombre, o dime una mujer y un hombre de políticos mexicanos que tú admires, que sean así para ti. Bueno, mira, pues primeramente me enorgullece tener una presidenta de la República mujer. No es fácil, obviamente, como mujer, ahora sí que es la primera, después de 200 años, Jorge, una mujer valiente, inteligente, científica, con capacidad, pero sobre todo una mujer muy fuerte, Jorge, porque dirigir el país, pues no ha de ser fácil, ¿no? Y más en épocas donde todavía, pues hay mucho estigma sobre el desempeño de las mujeres en la vida pública, ¿no? Entonces, para mí es una mujer que está dando todo lo de ella, pero sobre todo que es una mujer que admiro, ¿no? ¿Y de políticos hombres? Uy, pues tenemos un gran paisano, zacatecano, por supuesto, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien también es un hombre de territorio, un hombre sensible, un hombre comprometido, pero sobre todo un hombre siempre en la lucha de las causas, ¿no? A mí, cuando yo lo conocí, Jorge, o sea, me quedé, wow, o sea, sorprendida de la calidad de persona y del hombre tan coherente, ¿no? Que es. Bueno, Zaira, ahora vamos a pasar a un cuestionario que es, bueno, es del tipo del cuestionario de Proust, del famoso cuestionario de Proust. Te voy a hacer una pregunta y igual, me Ok. contestas así. ¿Cuál es tu ideal de felicidad? La tranquilidad. ¿Cuándo y dónde has sido más feliz? Siempre que hago ejercicio, me siento plena y Ok. feliz. ¿Qué persona es la que más admiras? Mi abuela, mi madre, mi abuelo y mi padre, yo creo que. Pensé que ibas a decir tu abuela, ¿eh? ¿Qué personaje histórico admiras más? Híjole, histórico, tengo muchos, ¿eh? Mencióname tres si quieres. Por ejemplo, puede ser a mí me gustan mucho los personajes promotores de la paz, no nada más de México, a nivel Sí, mundial. claro. Malala, Mahatma Gandhi, Di. Teresa de Calcuta. Yo soy pro paz. ¿Cuál es tu estado de ánimo más común? Pues mi estado de ánimo más común, híjole. Ay, qué pregunta tan Contenta. Sí, contenta. Sí, pero yo sí te he visto contenta. Sí, contenta, alegre, con mucho Sí. optimismo. El optimismo es muy importante. Sí, muy ¿Cuál, positiva. cuál consideras que es tu mejor virtud? De muchas que tienes, porque te conozco y tienes muchas, pero ¿cuál crees tú que sea la mejor? Mi perseverancia. Es una gran virtud esa. ¿Y cuál es tu peor defecto? Mi peor defecto, híjole. Ay, qué emoción. Yo creo que mi intensidad. Ok. ¿Quiénes son, o quién es, o quiénes son el mayor amor de tu vida? Mis hijos. Claro. ¿Qué talento especial te gustaría tener de los que... Me gusta mucho la música. Me gustaría poder aprender a tocar el piano. ¿Cuál es la cualidad que tú más aprecias en las personas? La honestidad, Jorge. Muy bien. Esa la valoro mucho. ¿Qué música te gusta? Uf, de toda. Me gusta mucho la música instrumental. Ok. En la parte terapéutica hay mucha música llamada medicina, que también es tranquilizante. Me gusta mucho cuando hay que bailar unas cumbias, Jorge. Muy bien, claro. Te iba a preguntar eso si te gusta el baile. Uf, mucho, me encanta bailar, ¿eh? Con pies izquierdos, pero me encanta bailar. Oye, ¿y quién es tu cantante favorita? Fíjate que tengo muchas, Ajá. pero hay una chica que se llama Emma Koch, no sé si la has escuchado, francesa. Híjole, su voz me mata. Y tengo muchas, ¿no? También mexicanas, me gusta Kenny García, me gusta esta niña, ¿cómo se llama esta hija de Alejandro Fernández? Ah, Camila Fernández. De hombres, pues también José José, Camilo Sesto, o sea, yo soy muy versátil, me encanta la música,
de toda, menos la muy así ruidosa. Mencióname un libro favorito que tengas. Fíjate que tengo muchos, ¿eh? Me Sí, me gustan imagino. muchos, ay, me gustan todos los libros y de diferentes ámbitos, político, social, temas de, obviamente, feminismo, temas de la psicoterapia, pero hay un libro que me gusta mucho y siempre lo presumo, que es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Ese libro para mí es ahora sí que un icono en el tema de la resiliencia y en los tiempos difíciles, ¿no? En general. Y mencióname una película, una de tus películas favoritas, o 2 o 3, las que quieras. Fíjate que me gustan mucho las películas que me dejen un mensaje. Y una de las películas que me gustó mucho, En busca de la felicidad, que habla del tema de los duelos, La cabaña también, esos temas que tienen, así que mucha sensibilidad, me apasionan, ¿eh? ¿Sabes también cuál? Hay una bien padre que ¿Cuál? cuando la vi lloré toda la película, Jorge. Un monstruo viene a verme. Habla de un duelo de un niño. Ay, no, pues no, me partió. El tema de los niños y las niñas me mata, ¿no? También. ¿Y cuál es tu animal favorito? Híjole, los perros. Tengo 2 perritas. Tengo 2 Sí. perritas, un schnauzer y un gran pirineo, que las adoro, ¿no? Me gustan mucho los perros. ¿Y te das tiempo para ellos? Te ¿Ayudan tus hijos? Mis hijos, realmente le toca más a ellos, ¿no? Yo en ratos también lo hago, pero me encantan los perros, pero también, ¿sabes qué? Las mariposas. Y tengo un tiempo que me gustan mucho me tocó ver unas palomas, estas que les llaman quecocón, algo así, yo no las conocía, que cantan, tienen un sonido, ay, no, 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 que me mata, ¿no? O sea, una tranquilidad, pero bueno. ¿Cuál es tu flor favorita? Ay, fíjate que me gustan mucho las rosas, pero también me gustan mucho los girasoles. ¿Qué es lo que más valoras en la amistad? La sinceridad y ahora sí que, no, la honestidad. Para mí no es importante la honestidad, Jorge. ¿Tienes algún poeta favorito? Sí, claro, ay, es que tengo muchos, tengo muchos. Ramón López Velarde. Sí, claro. ¿Sabes qué? De Ramón López Velarde, El piano de Genoveva. ¿sabes qué? Algo que les digo mucho de Zacatecas, y no sé si tú lo has observado cuando lo visitas, los cielos de Zacatecas son Sí. espectaculares y Ramón López Velarde lo proyecta extraordinario en su poesía, ¿no? Entonces, híjole, Sin duda que López Velarde es el mejor poeta que tenemos. sí, Que sí, hemos sí, tenido. sí. Bueno, hay muchos, Sí, hay pero muchos. yo creo que López Velarde, Sí, paisano son tuyo, sí. No, es que de tenemos Jerez, mucha ¿verdad? banda, Creo que es pero de Jerez. creo que sí, no, ahorita se me fue, no me acuerdo, pero porque en Fresnillo también tenemos mucho artista, culturalmente, escritores. ¿Cuál es tu pintor favorito? Que también tienes paisanos muy buenos. Y es que Los Coronel. sí, claro, y tienen unos museos preciosos. Fíjate que, ay, es difícil porque es difícil elegir uno porque Sí. cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? ¿Cuál es tu platillo favorito? Híjole, me encanta el pozole, me encantan los tacos de tripas, la garnacha, procuro no tanto, pero me gusta mucho. Los tacos de barbacoa. Sí, 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 pero no, a mí los tacos de tripa, híjole, no, no, a mí a mis hijas no se me Y las gorditas de Doña Julia. Sí, hay las gorditas de Doña Julia, las gorditas San Rafael en Zacatecas, hay infinidad de gorditas. Hay muchas. Sí, y sí, más conocidas son las gorditas Doña Julia, pero hay diferentes. ¿Cuál es tu color favorito? Me gusta mucho el blanco, el lila Ajá. y el azul. ¿Tienes algún lema que sea tu favorito o algún dicho, Algún dicho. alguna máxima? Luego uno no se da cuenta en los dichos, ¿no? Cuando uno lo dice. Sí, claro, pero son muy de sabiduría popular los dichos, ¿no? Y los lemas también Yo son creo que un lema que a lo mejor muchos o muchas lo dicen, pero pues para mí no hay imposible, ¿no? Ok. No es fácil, pero para mí no es imposible. Zaira, pues te quiero agradecer mucho tu tiempo. Estamos terminando esta conversación, te lo aprecio mucho y te deseo el mayor de los éxitos. Pues al contrario, Jorge, agradecerte mucho el espacio. La verdad es que me divertí, me la pasé extraordinariamente bien. Y pues por último, si me permites, quiero recordarles a la gente que es tiempo de construir un mejor Zacatecas. Y yo qué te puedo decir que adoro y llevo tatuado Zacatecas.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos nuevamente a este nuestro segundo episodio de tu revista Pulso Global. Y no olvides, por favor, seguirnos y darnos like en todas nuestras redes sociales, @revista Pulso Global. Gracias, nos vemos a la próxima con un nuevo invitado sorpresa. Y no te olvides, Pulso Global.